variable, y si estos indicadores empiezan a alterarse de forma negativa, entonces naturalmente vamos a tener que poner el freno de mano o incluso retroceder. Entonces es muy importante que haya un control ciertamente de las autoridades, pero lo más importante es el control ciudadano y seguir aferrados a lo que nos ha dado éxito hasta ahora, que es ese distanciamiento físico, las mascarillas, la higiene y el trabajo también rotatorio en cuadrillas. Realmente vemos con alguna preocupación. En contrapartida, también vemos varios colectivos que realmente se han ceñido estrictamente a los protocolos establecidos. Entonces quiero hacer un llamamiento para que todos juntos nos aferremos a estos protocolos, recordemos qué nos trajo hasta aquí y poder de esa manera seguir avanzando de manera segura con la cuarentena inteligente. Bueno, hasta aquí esta presentación. Con mucho gusto vamos a evacuar las preguntas que puedan tener los amigos de la prensa y agradecer una vez más a la ciudadanía todo el esfuerzo que han puesto y seguir en esa línea para que podamos avanzar como he dicho. Buenos días, ministro. Buenos días. Le quisiera pedir la autorización para hacerle 3 consultas, si bien son 2 los cuestionarios o las preguntas que nos tienen habilitados, por favor. Pero esto es Espero muy importante. acordarme de todas nomás. Tengo problemas cuando me hacen más de una al mismo tiempo. Sí. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sacó un informe oficial y bastante lapidario también, y prácticamente está desenmascarando todo lo que se hizo mal en este llamado y cuestionado llamado a licitación para la compra de insumos a las empresas Imedic y Eurotec. Hablan ahí, por ejemplo, de una colusión. Eso es un delito, tengo entendido, ministro, y por lo tanto acá ya se le puede involucrar también al Ministerio Público nuevamente sobre este procedimiento irregular. Eso va a permitir que usted también en su informe sumario o en la resolución de sumarios que usted emita ya involucre en este caso a los altos jefes que hoy están blindados en el proceso de investigación. Primera pregunta. Segunda consulta. El Senado le convoca al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, para dar explicaciones sobre el uso de recursos. Y justamente ese uso de recursos es algo que está siendo bastante cuestionado. Por ejemplo, los 17.000 millones que ustedes entregaron casi a ciegas a estas empresas. Y usted acompañaría, ¿cómo ve ese pedido de informe que surge desde la Cámara de Senadores? Una tercera consulta es, tenemos un Julio Mazzoleni que pretende candidatarse para la presidencia de la República para el año 2023. Gracias, ministro. Muchas gracias. Bueno, en relación al informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, nosotros vamos a hacer el análisis pertinente. Lo que hace a lo que planteabas de la posibilidad de colusión es algo que ya va a estar en el ámbito de los órganos competentes que están investigando acá en el Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos a prestar la mayor colaboración. Les recuerdo que los procesos que lleva adelante el Ministerio de Salud también tienen un acuerdo con un código en dirección de contrataciones que hizo una evaluación preliminar de lo que se ha dado hasta aquí, ¿verdad? Respecto a, es una invitación que hace el Parlamento al señor presidente. Si el señor presidente y el Parlamento deciden o definen que salud vaya ahí, nosotros vamos a ir con mucho gusto, como lo haríamos y lo hemos hecho no solamente con las invitaciones que nos hace el Parlamento, sino de motu propio. El Ministerio de Salud ha ido en varias ocasiones para presentar sus proyectos, sus planes, así que no hay ningún problema, vamos a ir todas las veces que haga falta. Por otro lado, mi horizonte, y quiero dejarlo bien claro, mi único horizonte es el Ministerio de Salud Pública. Aquí esa es mi tarea, esa es mi misión y a eso me voy a circunscribir. Esa es la respuesta. Falta uno, ministro. Si en su sumario sí, a los altos jefes que hoy, que son los directores, que son los que en todo momento tuvieron que haber dicho hagamos esto o no lo hacemos porque son los destinados por usted para dar el mando y decir, bueno, hagamos esto o no hagamos esto porque es irregular. Ellos están blindados hoy. En este sumario usted no los puso solamente a los de bajo rango, funcionarios de bajo rango. Sí. Ellos van a pasar ahora también, ya usted basado en DNSP, para
ser parte del sumario investigativo por fin ya ahora, ministro? Bien, nadie está blindado en el Ministerio de Salud. Como he mencionado la vez pasada, y les recuerdo, lo que he dicho es que en esta primera fase se ha sumariado a las personas que fueron sugeridas por el informe de Contraloría. La investigación sigue en curso, se van a sumar todas las personas que haga falta. Es justamente los órganos que están investigando aquí en el Ministerio, y en todo caso también el departamento que está a cargo de la investigación interna también va a definir eso. Buen día, ministro. En el informe de contrataciones, y también lo habían dicho al inicio en el informe de Contraloría, hubo fallas desde el inicio en el proceso licitatorio de salud. Hablan, por ejemplo, en este informe de contrataciones que Salud no hizo el trabajo que debía hacerse primero para determinar el precio promedio de los productos que estaba licitando, que allí hubo ya irregularidades bastante visibles en este proceso, lo que pudo haber permitido que estas dos empresas se pusieran de acuerdo en elevar artificialmente el precio de los productos. En ese punto, hay gente que ya está siendo investigada como responsable de eso, de haber podido facilitar, elevar artificialmente los precios de los productos que se estaban comprando. Y por otro lado, ¿cuándo llegan o cuándo se van a estar ya concretando los contratos de esas próximas licitaciones que se estaban anunciando también, ministro? ¿Y qué cambiaron en el proceso para evitar los errores de esta primera compra? Sí, bueno, en el primer caso hay que hacer una precisión. Esa premisa es incorrecta, digamos. No hay, en el caso de perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? La primera. El precio promedio de los productos. Ah, perfecto, muchas gracias, sí. Lo que ocurre es, y voy a hacer la precisión otra vez, el único precio que se fija aquí por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria es el que tiene que ver con los fármacos. Ni los insumos ni los equipos biomédicos tienen precio de referencia. Se hace en todo caso en base a un histórico de los procesos de compra anteriores. El Ministerio de Salud estableció esos precios de referencia y todos los precios que fueron adjudicados estaban por debajo de los precios de referencia. O sea, eso quiero dejar bien claro y concreto. Pero o sea, no hubo... en Contraloría y en contrataciones le observan que está mal ese procedimiento, que se debió haber hecho un estudio para determinar el precio promedio. El precio promedio se hace, pueden hacer algunas objeciones sobre todo sobre la documentación o sobre el proceso en sí de cómo se determinó, pero esos precios de referencia fueron determinados correctamente en el sentido de dónde provienen los datos, que tienen que ver con un histórico de las últimas licitaciones previas. Y también hay una fluctuación, recordemos que hay una distorsión también del mercado. Yo varias veces les puse como ejemplo y les repito, en diciembre una mascarilla salía a 350, ¿verdad? En determinado momento de marzo la misma mascarilla salía a 4.000, 3.500, 5.000, entonces ese tipo de cosas es lo que estamos planteando. Puede haber una objeción de parte de la Dirección Nacional de Contrataciones o de Contraloría respecto al detalle de por qué se dio o se llegó a ese precio. Pero en ningún momento se puso un precio que estuviera por encima de los valores del mercado. ¿Y sobre las nuevas licitaciones, cambiaron algo en el proceso para evitar los errores que se les observó en ambos informes? Bueno, las nuevas licitaciones, hay que recordar que en este momento tenemos a la Comisión de Control, digamos, de Supervisión de las Compras COVID. Entonces hay un proceso que tiene que hacerse. Además, hay que revisar, por ejemplo, que los procesos licitatorios no tengan estas empresas involucradas, porque estas empresas, como son empresas del rubro, que hace más de 10 años que están en proceso de compra del Ministerio de Salud, tenían todo el derecho, digamos, de poder presentarse a cualquiera de estos procesos licitatorios. Entonces, además de revisar todos los procesos que se han llevado adelante para poder hacerlo acorde a las recomendaciones que ha dado la Contraloría y ahora la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, entonces ciertamente algunas necesitan ajuste y ese proceso hay que revisar uno a uno. Ministro, ¿qué pasó de la jubilación para los médicos? Que está hace 3 meses la reglamentación, si usted habla de esto con el ministro de Hacienda, con el presidente, en las reuniones, hay médicos que están pidiendo ya, ¿verdad? Que pudieron jubilarse ya a esta altura, y otro, los equipos para el personal que diariamente está trabajando. Dicen que ellos compran sus equipos de protección todos los días, que es una situación diaria, si eso se les va a reembolsar, porque los equipos no están llegando y algunos incluso no quieren entrar a trabajar porque no tienen los equipos. Es una denuncia
concreta y son amenazados de descuento, de suspensiones. ¿Cómo lidiar con esa situación diaria del trabajador que está ahí todos los días, ministro? Y lo de la jubilación. Sí, lo de la jubilación está en el ámbito del Ministerio de Hacienda, como bien señalabas. No he hablado con el ministro de Hacienda en las últimas 2 semanas respecto a eso en particular, pero ciertamente en algún momento se dará esa conversación, no obstante está en el ámbito de Hacienda lo que tiene que ver. Por otro lado, a mí me gustaría una precisión de dónde hay esos problemas de insumos. Bajo ningún concepto, en ningún lugar, niego categóricamente que se haga una amenaza a ningún personal de Blanco. Creo que hay que hacer una denuncia responsable. Nosotros, con toda humildad, si efectivamente los datos son correctos, vamos a hacer todas las correcciones que se puedan dar. Tenemos una distribución que yo les quiero invitar una vez más a que revisen el tablero del Ministerio de Salud, donde está claramente un banner de equipos de protección individual. Ustedes pueden entrar ahí, les va a mostrar cuántos se ha comprado, dónde se ha distribuido, a qué hospital. Entonces nosotros podemos hacer una correlación con eso, ¿verdad? Sí, pero nadie va a denunciar porque tiene miedo de ser sancionado, suspendido, quedar mal parado y no querer trabajar en la pandemia. Están comprando sus equipos, denuncias que virtieron senadores, exministros de salud, ex médicos, buenos médicos. Me gustaría... Se habilitaría una oficina donde si alguien compró, que lleve su factura y se le va a devolver lo que está gastando en protección. No hace falta, es solamente hacer la precisión de dónde es y nosotros vamos a investigar. Pero la otra vez también hicieron una denuncia de la supuesta renuncia de médicos por no tener equipo de protección individual. Nosotros no hemos tenido ningún pedido de renuncia, o sea, no hemos recibido ninguna renuncia en ese sentido. Entonces, yo creo que para que nosotros podamos ayudar y asumir las responsabilidades y en todo caso dar respuestas, también necesitamos una información precisa que nos digan, en este hospital está este problema, ¿verdad? Muchas veces también la distribución de los equipos de protección individual se da de forma diaria para hacerlo de una manera racional, ¿verdad? Entonces, es importante que nos manejemos de la mejor manera, la manera más formal, para que yo también pueda dar la respuesta desde el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal, ministro? Hay documentos que vinculan y que incluso confirman la versión de Pedro Santander con respecto a las fechas y los plazos que se tuvieron en cuenta, que el 3 ya había resolución de quienes habían ganado la licitación, que el 7 recién se le remite al jefe de adjudicaciones los documentos del comité de evaluación. ¿Ustedes tienen conocimiento de estos documentos? ¿Van a utilizarlos, por ejemplo, para incluir a más personas, como por ejemplo al jefe de adjudicaciones, Gustavo Barrios? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué rigores o qué puntos, características van a tener en cuenta para estas licitaciones que ahora abrirán a proveedores en general para evitar cometer nuevos errores y que se compren equipos deficientes? Sí, la investigación está en curso, como dije. Nosotros ya tenemos todos los organismos aquí en el Ministerio de Salud. Está la Fiscalía, estuvo en su momento la Contraloría, está la Secretaría Nacional Anticorrupción, está la Comisión, está la Auditoría, están todos representados. Yo creo que hay que dejar que esta investigación se maneje en el ámbito natural. Yo no voy a entrar en lo que tiene que ver con diálogos o demás. Me parece que no es sano que haga eso, y me parece que lo más prudente es que se lleve adelante la investigación, como dije, con total colaboración personal y también institucional. La siguiente consulta, ¿cómo se va a tener en cuenta el tema de las licitaciones? Bueno, las licitaciones se están trabajando de manera conjunta con la comisión que está supervisando esto en este momento. Entonces estamos revisando todos los procesos y llamados que se han dado en los últimos tiempos del Ministerio de Salud Pública, con la comisión en particular, todo lo que tiene que ver con el COVID, pero también estamos haciendo revisiones de otro tipo para atender a las recomendaciones que se han dado desde Contraloría y de la Dirección Nacional de Contrataciones, ¿verdad? Algunas de esas recomendaciones, o varias de ellas, se están llevando adelante, otras también tienen una explicación desde nuestro punto de vista de cómo se maneja salud, de las urgencias que tiene. Hay ciertos mecanismos que estamos ajustando y también estamos teniendo la colaboración muy estrecha, sobre todo de la comisión, ¿verdad?